La semana pasada estuvimos hablando acerca del yo soy el pan de vida. En esta porción el Señor Jesucristo, luego de haber realizado el milagro de la multiplicación del pan y los peces, en Capernaum da una enseñanza muy profunda que da claridad justamente a lo que había ocurrido con esta multiplicación, con este milagro, con esta señal, como las llama Juan. Señales que apuntan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hoy continuamos desde donde habíamos quedado la semana anterior, versículo 51, y vamos a ver cómo se desenvuelve o cómo continúa este relato bíblico. Si ustedes me acompañan en la palabra, voy a leer desde el 50 para más o menos ir tomando contexto en lo que habíamos quedado. El 50 dice: pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Esta enseñanza, como les hablaba la semana pasada, no hace referencia a la cena del Señor. No es una preparación para ese símbolo, sino que Él nos está hablando acerca de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. No como un rito, no como un símbolo o no como una religión, sino que al comer y beber la sangre de Cristo, lo interiorizamos en nosotros mismos, haciéndolo parte de cada fibra de nuestro ser, de cada molécula de nuestro ser. Él está impregnado en nosotros y por tanto, cada una de las acciones que nosotros realizamos, no solamente en el templo, sino fuera del templo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la vida, en la comunidad, es como expresamos a Cristo y Él puede ser expresado porque Él es parte de nuestro ser. Él es nuestro ser en sí. A esta enseñanza, y ahí comenzamos la predicación del día de hoy, versículo 52, los judíos comenzaron a rechazar esto, porque es difícil entender. ¿Recuerdan lo que decíamos también la semana pasada? O sea, si el Padre no me trae y yo no soy salvo, entonces yo no tengo que hacer nada porque el Padre tiene que traerme. No, es que el que viene a mí yo no lo rechazo. Entonces yo tengo que ir a ti. Sí, pero porque el Padre te trae. No entiendo. Y entonces eso a los judíos también les causaba un grave problema. Por tanto, dice en el versículo 52, dice, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente. No simplemente, oye, sentémonos y hablemos sobre esto, tengamos una discusión teológica, doctrinal. No, dice acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ellos inclusive estaban pensando en canibalismo. Ellos decían, pero ¿cómo es posible que quiera darnos a comer su carne? Lo que está diciendo es algo aborrecible, lo que está diciendo es algo que va totalmente en contra de nuestras costumbres, en contra de nuestros pensamientos, en contra de toda lógica. Y es verdad. Porque a nuestro parecer actualmente también puede suceder eso. Las palabras de Jesús también se van en contra de toda nuestra lógica, de todo nuestro pensamiento, porque nosotros de una u otra manera queremos tener a un Dios que podamos entenderlo. Nosotros queremos tener a un Dios que se adapte a nuestra forma de pensar, un Dios que sea tan bueno como nosotros pensamos que es ser bueno, un Dios que sea justo en base a nuestra justicia. Al no caber en estos parámetros, entonces vienen estas discusiones de es que esto tenemos que hacer o aquello tenemos que hacer. Por eso cada religión lo que ha ido haciendo es aumentando lo que cada grupo o líder espiritual ha creído que se tiene que ir aumentando. Entonces, nosotros creemos que se tiene que hacer esto también y que la mujer tiene que estar bajo el yugo del hombre, o nosotros creemos que simplemente, que los tatuajes, que los aretes, que esto, y a cada cosa se le fue aumentando una y otra cosa.
Entonces, esto era una confrontación que los judíos tenían, tal como hoy muchos de nosotros podemos tener. Pero Jesús, sabiendo esto, continúa diciendo en el versículo 53, ciertamente les aseguro, en la Reina Valera suele utilizar esta frase, de cierto os digo, ¿sí? Justamente está la Reina Valera ahí. Si me puedes ayudar con la nueva versión internacional, que es la que yo estoy usando, ¿sí? En la Reina Valera dice, de cierto os digo. Lo que hace es poner énfasis, es ese énfasis. En la nueva versión internacional dice ciertamente les aseguro, pero no es una conversación de, sí, de verdad te estoy diciendo, no, está dando una claridad impositiva. Esto es la verdad, es lo que estaría diciendo, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí el Señor vuelve a referir lo que Él ya había dicho, que es obra de Él. Él nos resucitará en el día postrer. Pero para esto dice que nosotros debemos comer y beber de su sangre, y dice que esto es verdadera comida y bebida. Cuando dice que es verdadera, está diciendo este principio que también aprendimos la semana pasada, que es la única manera de que el ser humano tenga satisfacción. El ser humano no encuentra satisfacción en absolutamente nada, más que cuando está en Jesús. Cuando realmente lo hemos conocido a Él como nuestro Señor y Salvador, entonces nuestras ansias quedarán cubiertas. Y podemos tener esa paz que Él prometió, porque Él dijo, y yo les daré paz, no como el mundo se las da. Porque en el mundo realmente nunca tendremos paz. Porque en el mundo no hay ausencia de problemas. Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber situaciones. Y digamos que por un cierto momento vamos a tener esa paz del mundo. Esa paz del mundo es también tan débil que cualquier cosa la hace perder. Tú estás tranquilamente descansando y reposando en casa. Tú puedes decir, estos son mis momentos de paz. Cualquier cosa puede quitarte esa paz, como una llamada por teléfono. ¿Sí? Y no para darte una mala noticia, solo que dejaste el celular en la otra habitación. Ya el hecho de tener que levantarte ya te quitó esa paz. Es así de débil la paz que el mundo nos ofrece. Pero este alimento verdadero que el Señor nos da, nos alimenta de tal manera que nuestra paz descansa en la firmeza de la roca que es Cristo. Es sobre quien somos nosotros edificados. Edificados quiere decir construidos, porque eso es lo que hace el Señor alimentándonos y dándonos de beber cada día, cada instante. Lo que hace es construirnos. Somos cimentados en la roca cuando lo tomamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hemos sido depositados en la roca. Pero de ahí cada día Él con su palabra nos alimenta, nos da de beber, nos enseña y su Espíritu Santo transforma esa enseñanza, la transforma en vida en cada uno de nosotros. Y eso nos va edificando. Esa podría entenderse como la transformación de la cual nos habla Pablo. Porque tenemos que ser transformados, hermanos. Debe haber, si bien es cierto, debe haber una insatisfacción, pero ya no es la insatisfacción por lo que en el mundo no has alcanzado. ¿Quieres alcanzar ese éxito? ¿Recuerdas esas palabras de Rockefeller? ¿Cuánto es suficiente? Un poquito más. Siempre estamos por un poquito más. Yo creo que si hay una insatisfacción que siempre debería haber en nosotros, es por ser un poquito más cada día parecidos a nuestro Salvador. Por ser cada día más a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús.
El día de ayer en el desayuno con los varones les decía y les hacía una pregunta: ¿cuánto de nuestra vida refleja el carácter de Cristo? Y si nosotros decimos, bueno, ¿qué tiempo llevas en Cristo? Oh, ya llevo algún tiempo. ¿Y cuánto del carácter de Cristo reflejas en tu vida? Uy, hermano, eso está difícil. Yo sé que está difícil. Pero si hablamos de que cada día es una oportunidad, pues es una oportunidad para ir reflejando ese carácter, para ir siendo transformados, para mejorar. Y como te digo, no es para volvernos nada más buenas personas. Definitivamente lo que podemos hacer sin Cristo, entonces es netamente humanismo. Nosotros no necesitamos ser buenas personas. Nosotros hemos sido llamados a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. Él no solamente es una buena persona, Él es el Hijo de Dios y Él es el reflejo de la voluntad de Dios para nuestras vidas también. Y para eso necesitamos estar alimentados, porque si no estamos alimentados, pues vamos a estar muy débiles. Y en este mundo que tendremos aflicción, si estamos débiles, somos fáciles de sucumbir. El 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Cada vez va afianzando esto. Esta enseñanza que venimos mirando desde la semana pasada es la misma enseñanza que Él la está mostrando desde distintos aspectos, para que este pueblo judío entienda, para que este pueblo judío pueda cambiar su forma de creer, de apreciar a quién sería su Salvador. Pero también estas palabras son para que hoy la iglesia pueda cambiar su forma de mirar a su Salvador. Porque no puede ser nada más parte de nuestra vida, o no puede ser una religión más en nuestra vida. Es que nosotros estamos en el cristianismo y nos sentimos muy contentos del cristianismo. Y yo no sé qué tanto esta semana tú trataste de responder la pregunta que quedó planteada la semana pasada. Si hoy tú fueras acusado de ser cristiano, ¿la fiscalía tuviera suficiente evidencia para poderte acusar de tal manera que el juez no tuviera más que decir: este es un cristiano? O por el contrario, dirían: evidencia insuficiente, queda absuelto. ¡Qué complejo! ¡Qué complejo! Porque dice que nosotros seremos conocidos por nuestros frutos. Y frutos que permanecen. No frutos que se muestran en un momento y al cabo desaparecen. Sino frutos que permanecen. Frutos que están ahí, frutos que son evidenciables. El 58 dice: este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Vuelve a hacer referencia a aquella cuestionamiento que el pueblo le hacía y le decía: bueno, Moisés nos dio de comer maná y es evidente que el maná era algo milagroso. ¿Tú qué puedes hacer? Muéstranos algo que puedas hacer que nos muestre que tú eres más que Moisés, que tú eres quien dices ser. ¿Qué les dice a ustedes? Todavía siguen sacando a relucir lo que hizo Moisés, cuando ya les expliqué: uno, Moisés no les dio el maná, fue mi Padre el que se los dio. Dos, el maná, aun cuán milagroso sea, solamente los alimentó. Pero volvieron a tener hambre. El que come de este pan, el que come de mí, vivirá para siempre. No volverá a tener
hambre jamás. ¿Recuerdas esta ilustración que les decía? Mira, el pan, si bien es cierto, esta multiplicación del pan fue algo milagroso, pero no dejaba de ser pan. Pan de cebada. Peces no dejaba de ser peces. A veces nosotros también estamos buscando ese tipo de milagros en nuestra vida. Y claro, sin duda los queremos. Y no estoy diciendo que está mal, por favor. Lo que estoy diciendo es que no es lo primero, que no es una primicia. Está bien, ¿cuántos de nosotros no clamamos y pedimos en nuestras oraciones por un milagro? Y está bien, porque tenemos a un Dios de milagros. Y Él hace milagros, tal como los hizo antes, los hace hoy y los hará mañana, porque Él sigue siendo Dios. Pero eso no puede ser la causa de que nos mueva, esa no puede ser nuestra fe, porque nosotros podemos estar pidiendo un milagro que por más impresionante que sea, no es más que un milagro que tarde o temprano terminará. Porque mira, ¿cuántas resurrecciones nos hablan las Escrituras? Pero ¿cuántos de esos hombres y mujeres que fueron resucitados volvieron a morir? El único que resucitó y sigue vivo y vivirá por siempre es nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere resucitarnos de esa misma manera para que tú y yo, cuando seamos resucitados por Él, no muramos jamás. Y esa es la vida eterna. No solamente no morir jamás, sino conocer a Dios y conocer a quien Él envió. Esa es la vida eterna. Ahora continúa diciendo el 59. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Fíjate que no es cualquier lugar donde está enseñando, porque claramente si Juan lo aclara, lo que está diciendo, esta fue una enseñanza que fue escuchada no solamente por el pueblo, como pudo haber sido en el Sermón del Monte, ¿sí? Ahí vino quien quiera. A la sinagoga también, pero en la sinagoga también estaban los maestros de la ley. También estaban los ancianos, estaban todos los que conocían o decían conocer la Escritura. Y la enseñanza que Él da es tan profunda que la respuesta es increíble. Muchos podrían decir, y muchos hemos dicho, wow, qué hermoso sería escucharle predicar a Jesús hoy en nuestros días. O a veces hemos pensado, ¿qué tal si yo hubiera vivido en aquellos tiempos y yo hubiera estado escuchándolo a Jesús? Seguro yo fuera de sus seguidores, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que pasó la palabra? Versículo 30. Al escucharlo, muchos de sus discípulos, no dice muchos de los que le oyeron, dice de sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor. Dice, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? A mí me llama mucho la traducción que utiliza el autor en la Nueva Versión Internacional, porque hace una clara referencia a cuál era el sentimiento que estaban viviendo en ese momento el pueblo judío. ¿Quién podrá aceptar esto? Este Jesús no es lo que nosotros esperábamos. El Jesús que nosotros esperábamos, el Cristo que nosotros esperábamos, el Mesías que nosotros esperábamos, tenía otro perfil. Tenía más bien un perfil militar, político, alguien relevante, tal vez que venga de una familia adinerada, judía, que pudiera, no sé, tener ese impacto en medio de la sociedad. Pero ¿recuerdan qué era lo que ellos decían? Pero este no es Jesús. ¿Este no es el hijo del carpintero y de María? A este no lo hemos visto trabajar ahí en la carpintería. A este no lo hemos visto caminar por nuestras calles. Sabemos quién es Él. No llena el requisito. Y la verdad, hoy, en la sociedad actual, como las sociedades que han ido atravesando a lo largo de toda la historia, este Jesús bíblico
no, no llena el perfil de lo que la humanidad espera. Es por eso cuando la Escritura dice que no te hagas imagen de Dios, va mucho más allá de lo que muchas veces nosotros pensamos es que nosotros no tenemos esculturas, nosotros tenemos paredes limpias. Bueno, me gustaría tal vez unos cuadritos, pero bueno, tenemos paredes limpias, no tenemos, no sé, imágenes y ese tipo de cosas. Pero esas imágenes no son nada comparado con la imagen retorcida que muchas veces podemos diseñar en nuestra cabeza haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza. Porque eso es lo que los judíos estaban haciendo. Los judíos habían hecho a Dios a su imagen y semejanza. No era el Dios de las Escrituras. Tampoco habían hecho ya un becerro como lo hacían en la antigüedad, que lo habían hecho muchas veces y las Escrituras lo narran. Pero ya habían hecho ellos una imagen de Dios en su cabeza, totalmente distorsionada de lo que es el Dios de las Escrituras. Y eso probablemente hoy también está pasando en la sociedad actual. Cuando escuchamos que amor es amor, la frase de la comunidad gay, y que hoy por hoy en las iglesias los pastores también lo predican, amor es amor. Y si tú amas pues a otro varón, si eres varón y amas a otro varón, pues amor es amor. Y a la final Dios es amor. Pero eso es el Dios distorsionado, porque el Dios bíblico nos está llamando a tener tal amor por los demás que podamos ayudarle a corregir su pensamiento distorsionado. Porque le amamos, no porque queremos juzgarle, no porque queremos que se vaya al infierno, sino porque queremos mostrarle cuál es el verdadero amor. Y está bien que un varón ame a otro varón, pero no en el sentido sexual. Eso es obvio. Está bien que una mujer ame a otra mujer, pero no en el sentido sexual, sino en el sentido de te amo y quiero lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es ¿qué? Vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha llamado. Y a partir de eso pueden salir muchas cosas. El hecho de decir, bueno, es que ¿cómo un libro antiguo me puede enseñar acerca no sé, de las cosas actuales, cuando ahí me está diciendo que, no sé, que no puedo comer cerdo? O sea, no tenemos idea de la profundidad, de la magnitud, del amor que tiene Dios para nosotros, que Él enseña de formas tan claras y tan precisas, y de acuerdo también a los momentos y a los espacios. Y cada enseñanza tiene un propósito. No voy a meterme en momentos de explicar cada una de esas cosas, pero la verdad es que nos hacemos a un Dios, a nuestra imagen y semejanza. Y entonces decimos, no, pero es que a la final Dios conoce mi corazón. ¿Alguna vez has dicho eso? ¿Y en verdad no te preocupa? A mí me preocupa mucho. Porque la verdad no es tan fácil como Dios conoce mi corazón. Y Dios es santo, santo, santo. ¿Qué tan santo es tu corazón? A mí me preocupa. A mí me preocupa que Él conozca mi corazón. Y porque me preocupa, ¿sabes qué es lo que me ayuda a quitarme esa preocupación? Es que la carne y la sangre de Cristo me alimenta cada día. Y por ser alimentado cada día y confiar en su promesa que Él me resucitará en el día postrer, descansa mi confianza y puedo decir, gracias Señor. Porque si esto dependiera de mí, olvídate, en la paila a todos. Porque la verdad, ¿quién es tan bueno de nosotros que pueda decir, yo soy tan bueno que Dios... O sea, se sacó la lotería conmigo. Dios, o sea, conmigo, yo y Dios los dos ahí estamos. Nadie creo que podría decir eso.
O sea, y cuando digo creo, estoy siendo un poco sarcástico, porque a lo mejor hay quien cree y dice, sí, es que yo no soy tan malo, porque yo nunca he bailado pegadito, yo no tomo, yo no digo malas palabras, yo nunca conocí las drogas y todo ese tipo de cosas. Porque a veces la gente piensa que para tener un testimonio o para requerir de Dios, necesita tener un pasado terrible. Entonces dice, es que el alcohólico, el drogadicto, el que es promiscuo, ese necesita a Dios. Yo siempre he sido chévere, yo siempre he estado en la iglesia. No importa que hayas estado en la iglesia toda tu vida, si tú no has hecho del Señor Jesucristo tu Señor y tu Salvador, alimentándote del pan de vida y bebiendo su sangre del nuevo pacto, pues entonces tan pecador eres tú como aquel que nunca pisó una iglesia. Porque no es tus obras las que te salvan, es el pan de vida. Pero tus obras sí muestran que el pan de vida ha actuado en tu vida. ¿Ok? Jesús, muy consciente, dice, de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. El Señor Jesús dice, conociendo lo que sus discípulos, nuevamente, aclaro, son sus discípulos, no son nada más sus oyentes. Son gente que andaba con Él, que caminaba con Él. Y esta gente decía, chuta, qué difícil entender, qué difícil creer esto. Esto va en contra de nuestras costumbres, esto va en todo eso. Y entonces el Señor dice, ¿esto les causa tropiezo? Cuando dice esto, yo me imagino que hizo ese mismo ademán. Esto. O sea, ¿yo les causo tropiezo? No solamente era lo que Él decía, sino lo que Él estaba comenzando a representar en medio de todo eso. Él es el Cristo. Y es el Cristo que ellos no esperaban, porque nuevamente ellos sí esperaban un Cristo, pero no un Cristo de esa manera, sino un Cristo como el que vendrá en la segunda venida, victorioso, un Cristo que vendrá a juzgar, un Cristo que vendrá a separar el trigo de la cizaña, un Cristo que vendrá a recompensar a aquellos que han comido y bebido de Él, y también un Cristo que vendrá a poner delante del trono de su Padre a todos aquellos que lo rechazaron. Pero no era el Cristo que vino la primera vez, porque la primera vez vino como el Cordero. No vino triunfante, se fue triunfante, porque venció a la muerte, venció al pecado. Pero Él vino, ¿recuerdas cómo vino? Y lo hemos hablado siempre en la época de Navidad. Vino como un pequeño bebé, indefenso, en un hogar humilde. Ahí creció. No era lo esperado. Por tanto, ¿esto les causa tropiezo? Y dice, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Vete un poco más adelante cuando Él sube al cielo. Ya no estuvieron todos. Estuvieron solamente los que quedaron. Ya solo estuvieron sus 11 y unos más, pero ya no estaban todos. Porque ¿cómo entenderían? Si viendo sus milagros, si viendo todas aquellas cosas, ¿qué pasaría con ellos? E inclusive con los que quedaron y vieron, muchos se quedaron ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Al punto que los ángeles tuvieron que ponerse al lado y decirles, ¿qué están mirando? ¿Qué están haciendo aquí? Ya se los había dicho. Esto iba a pasar. El Hijo del Hombre iba a volver a donde Él estuvo antes. ¿Antes cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es Dios eterno y siempre ha sido así.
Y dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son verdad. Y hace esta aclaración luego de decir, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Y a veces nosotros asociamos la carne con esto, con nuestro cuerpo físico. No, la carne. Y despreciamos nuestra carne. No, no. Él está hablando de lo que representa la carne. Y lo que representa la carne, sí es esto. Lo que representa la carne es, la carne vuelve a tener hambre, ¿no? Y muchas veces tiene hambre de lo que no deberíamos comer, ¿no? Sabemos que debemos alimentarnos bien, una buena ensalada, pero ¿de qué tiene más ganas tu carne? De una buena fritada, ¿no es cierto? Y no digo que está mal una rica fritada, pero si comes fritada todos los días, no creo que es muy bueno, ¿no? En verdad, no es bueno, ¿sí? Pero eso es lo que tu carne quiere. Lo que tu carne quiere es descansar y pasar acostado en la cama, ¿no? Lo que tienes que y sabes que tienes que hacer es, no, o sea, el trabajo dignifica, no sé, ser productivo es bueno, pero mejor ahí en la cama. Para algunos eso podría ser, ¿no? No estoy diciendo para todos es así. La carne, para cada uno, es lo que será su debilidad. Para otros será el sexo ilícito. Y aclaro, ilícito porque el sexo no es malo. El sexo ilícito es malo. El sexo es bueno, creado y diseñado por Dios para el goce y disfrute de la pareja matrimonial. Y así podríamos ir poniendo las cosas. Entonces, no está hablando de este cuerpo. Y ni siquiera cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se refiere a este cuerpo físico, sino a lo que la carne representa. Toda esa insatisfacción del hombre. Porque el hombre peca tratando de buscar su satisfacción. Esa es la verdad. ¿Por qué un hombre es adúltero? Porque quiere más. ¿Por qué un hombre roba? Porque quiere más. ¿Por qué un hombre mata? Porque quiere que le molesten menos. O sea, no sé cuáles serán las razones, pero esa es la verdad. Siempre es por él. Y eso es a lo que se refiere. Por eso dice, la carne para nada sirve. Porque la carne te está llevando tras tus propios anhelos, sueños y cosas. Pero en cambio el Espíritu te lleva a hacer la voluntad de tu Padre. Y digo de tu Padre porque si es tu anhelo hacer la voluntad de Dios, entonces Dios es tu Padre. Porque hijos de mi Padre son los que hacen su voluntad, dijo Jesús. No solamente los que hacen una oración, sino los que hacen su voluntad. ¿Qué tan enmarcados estamos en la voluntad de Dios? Y eso es complejo. Por eso los judíos contendían y decían, esto es muy difícil, esto es complejo. A mí me gustaría nada más que venga Dios y me salve y listo, me quite el pecado. ¿Por qué no puede hacer eso? Dios podría hacerlo. Pero entonces nosotros simplemente seríamos zombies y no estaríamos siguiendo a Dios porque creemos en Él, sino porque nos toca. ¿Cuántas veces no hemos hablado, qué tal si Dios no ponía este árbol del bien y el mal en el huerto del Edén? Nosotros decíamos, lindo, nunca hubiéramos pecado, estaríamos tranquilos. Pero la libertad viene cuando tú puedes decidir entre el bien y el mal. Si solamente puedes hacer el bien, entonces no estás decidiendo, te toca hacer el bien. Eso conversábamos con el liderazgo esta semana. La libertad muestra en realidad el corazón de la gente. Cuando tú le dices a la gente frases como, o enseñanzas tales como, hermanos, el diezmo no es obligatorio. ¿Por qué? Porque el diezmo es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, no con su iglesia. Entonces nunca nadie más va a diezmar. No lo sabemos, porque eso está entre tú y Dios. Entonces es más fácil. Puedo darlo cualquier cosa. Hermanos, ¿qué dice la Escritura?
cada uno como propuso en su corazón. Cada uno como propuso en su corazón. ¿Has hecho eso? ¿Has propuesto en tu corazón? ¿Y por qué te hablo de esto? Porque quiero también invitarte el próximo mes. Vamos a tener un seminario acerca del diezmo, la ofrenda y la primicia desde el punto bíblico en este lugar. ¿Sí? Todos están invitados, todo el que quiera. No tiene ningún costo, no es con fines de... Lo que queremos es darte una enseñanza bíblica con respecto a esto para que tú puedas tener esa libertad, porque la libertad va a mostrar tu corazón. Y eso es importante. Y es importante que conozcas y puedas ir conociendo tu corazón, porque la palabra dice, engañoso es el corazón. Y tienes que conocer tu corazón para que no te dejes engañar. ¿Ok? Entonces, esa era como una micro publicidad. ¿Ok? Pero esa es la verdad. El Espíritu nos lleva, en cambio, a hacer la voluntad de Dios. Y entonces Él dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son verdad. Su palabra está diciendo, mi palabra es espíritu y verdad. ¿Quieres saber la verdad? Búscala en mi palabra. Sin embargo, algunos de ustedes no creen. Fíjate, el mismo maestro está enseñando, aquel que ha hecho milagros, aquel sobre el que reposa el Espíritu Santo, y él mismo dice, pero algunos de ustedes no creen. Esto en palabras de Martín Lutero, él decía, si alguna vez tuviera que prescindir de una de las dos cosas, de las obras o de la predicación de Cristo, preferiría carecer de las obras y no de la predicación. Las obras no me ayudarían para nada, pero las palabras dan vida, como él mismo dice. ¿Sí? Entonces, en respuesta a esto dice, es que Jesús dice, conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran el que les iba a traicionar. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que no se los haya concedido el Padre. Vuelve a aclarar lo que vimos la semana pasada. Desde entonces, muchos de sus discípulos, mira, no dice pocos, no dice algunos, dice muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Se volvieron discípulos. Nuevamente, no era gente que oyó. Porque uno dice, bueno, sí, ahí estaba gente oyendo y pues se volvieron. No, eran discípulos. Entonces, ¿perdieron la salvación? Hermanos queridos, vamos al momento. ¿Sí? Esta parte todavía es antes de la cruz. ¿Sí? Discípulos solamente eran sus seguidores, no tenían el Espíritu Santo en ellos, aquel que los había sellado con las arras de la salvación. O sea, sellado, tú me perteneces. Eso no había pasado todavía con estos discípulos. Por eso dice, ellos se volvieron, pero habían escuchado la predicación de Cristo, habían visto sus milagros y aún así dice que se volvieron. Así que Jesús les preguntó a los 12, ahora les pregunta a su círculo cercano, ¿sí? ¿También ustedes quieren marcharse? Yo siempre he dicho, ¿cuántos pastores tendríamos el valor de preguntarle esto a nuestra congregación después de predicar? Más bien lo que haríamos es, hermanos, tranquilos, vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a hacer un nuevo plan, nuevas estrategias, vamos a levantar un nuevo liderazgo, vamos a ser más buenas gentes. No se trata de eso. Si hay cosas que corregir, está bien corregirlas, por supuesto que sí. Pero Jesús, lo que Él está haciendo es hablar, dice, lo que mi Padre me ha dado que hable. Si esto les causa tropiezo, ¿quieren irse? Wow.
Para Igle Crecimiento, creo que Jesús no hubiera valido para escribir un libro. Gracias a Dios, porque Él nos dejó un libro que no se trata de Igle Crecimiento, se trata de vida eterna para todo aquel que haya creído. Porque nuevamente, Él traerá a todos los que han de ser salvos. Si tú hoy estás aquí, pues es porque el Señor te está trayendo y te está permitiendo escuchar un mensaje que puede transformar tu vida, no por quien lo predica, sino porque es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está en ti. Él te llevará a toda la verdad y Él te va a llevar a los pies de Cristo. Él te ha llevado a los pies de Cristo. Si todavía no estás a los pies de Cristo, Él te va a llevar. Pero tienes que sujetarte de Él y tienes que creer sus palabras, porque sus palabras son vida eterna. ¿Quieren ustedes también marcharse? Es un cuestionamiento válido, no es yo te tengo aquí, no te vas a ir. No, ¿quieren ustedes también marcharse? Esto les causa tropiezo, esto les causa molestia ser enseñados, ser corregidos, ser exhortados, ser amados. ¿Quieren irse? Y la respuesta es inspiradora e inspirada de Pedro. ¿Por qué? Porque él lo que responde es: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? La pregunta es: ¿a quién iremos? O sea, Señor, tal vez quiero irme, tal vez es muy difícil, tal vez es muy complicado, tal vez no entiendo, tal vez no llenas mi perfil de lo que debería ser un Dios. Pero ¿a quién iremos si lo que estoy seguro es que solamente tú tienes palabras de vida eterna? No es la imagen que yo pueda tener, es quién eres tú, Señor. Es inspirador e inspiradas. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y entonces el Señor respondió: no los he escogido yo a ustedes 12. O sea, Él les está diciendo: no los he escogido yo, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo, dice. No le dice es el diablo, es un diablo. ¿Por qué dice es un diablo? No es que es un diablito chiquito, sino a lo que se está refiriendo es muy parecido al comportamiento cuando Pablo se le acerca a Jesús y le dice: Señor, pero que no te pase esto con respecto a la cruz. Dice: aléjate de mí, Satanás. No le está diciendo a él, Satanás, pero está diciendo: ese es el pensamiento. Y hay muchos que actúan en la vida como un diablo. No solamente afuera, porque dice que en la iglesia crece el trigo y la cizaña. En medio del trigo también está la cizaña. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la madurez, queridos hermanos, para entender y comprender eso. Uno, no hay congregación perfecta, ¿sí? Pero eso no quiere decir que entonces vayas a cualquier congregación. Creo que tienes que buscar una congregación donde se predique la sana doctrina. También tienes que aceptar que no todos los asistentes a una congregación estamos en el mismo sentir. Hay quienes están por cualquier otra razón. Eso tampoco quiere decir que todos los que están por otra razón son un diablo. No, tal vez todavía no han entendido el entendimiento. Están en ese proceso. Pero sí hay algunos en medio de nosotros que pueden estar echando cizaña. Y eso es evidente y se puede ver. Y por eso digo, tenemos que ser maduros y discernir. Aquel que está echando chisme, aquel que está hablando por detrás. ¿Sí? Y aclaro, hablando por detrás.
Porque hablar de frente y decir, hermano o hermana, creo que esto no está correcto, si es bíblico, mira, la palabra dice esto, creo que tu comportamiento no ha estado bien, creo que debería ser de esta manera, y te lo dice de frente, pues regocíjate, tienes a un hermano que te ama. Pero si lo hace por detrás, cuídate, porque hay un diablo en medio de la congregación. Y dice claramente, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien iba a traicionarlo. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, queridos hermanos. Pongámonos de pie, por favor. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.